El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a cova de Iría. Supongo que a muchas personas les suena esta estrofa, ya que pertenece a un canto o himno dedicado a la Virgen María en su advocación de Fátima. Pero ¿en algún momento ustedes se han puesto a pensar por qué se menciona como fecha el día 13 de mayo? ¿O qué acontecimiento sucedió en esa fecha específica? Pues durante este episodio lo descubriremos. Así que los invito a que se queden y me acompañen, por favor. Llegó la hora de contar historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. Comenzamos con un nuevo episodio, como ya es de costumbre. Este episodio va a estar dedicado a conocer un poco más sobre la historia de la Virgen de Fátima y sobre las biografías de aquellos niños pastores a los cuales ella se les apareció. Aclaro que este episodio va dirigido con mucho respeto. A muchas personas, incluyéndome, nos ha gustado escuchar ciertos relatos sobre las apariciones marianas que han ocurrido con el paso del tiempo en diferentes países y circunstancias. Las más famosas que conocemos son la de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima y entre otras. Pero lo más interesante es que en cada aparición cambia la historia, el lugar y los personajes. He hablado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero ahora me di cuenta que estamos en el mes de las Madres, que por cierto es un mes bastante hermoso y que en este mismo mes acontece una fecha específica sobre la Virgen de Fátima. Me decidí por hacer este episodio para conocer un poco más sobre la historia de la aparición de Nuestra Señora de Fátima y saber cómo, por ejemplo, cómo aconteció, en dónde, la época, cómo fue la vida de los niños pastorcitos y etc. Y también para no olvidarnos que tenemos una Madre en el cielo que es la Virgen María, que nos ama de todo corazón y que siempre está intercediendo por nosotros ante su Hijo Jesús. Espero que este episodio sea de todo su agrado, que les guste y lo disfruten como yo lo hice al momento de realizarlo. Les recomiendo que se pongan sus audífonos, estén en un lugar cómodo y acompáñenme a escuchar los siguientes relatos. Antes de comenzar con la historia, me basaré en un libro hermoso que un día me regaló mi abuelita paterna, que ya falleció. Ella una vez viajó a España y tuvo la oportunidad de ir a visitar a la Virgen de Fátima. Entonces aprovechó para llevarme algún recuerdo de ese maravilloso lugar. Y lo que me compró fue este libro, que de hecho es para niños con ilustraciones, llamado Los Tres Pastorcitos de Fátima, por la editora Misues Consolata. Así que parte de la historia que les voy a relatar va a estar sustentada por este libro maravilloso. Comencemos hablando del lugar donde surgió esta aparición mariana. Fátima antes era una humilde aldea escondida en la Sierra de Aigre, al centro de Portugal. Fátima hoy en día es un nombre bastante conocido en todo el mundo, ya que en el año de 1917 la Madre de Jesús habló a 3 niños pastorcitos llamados Lucía, la cual tenía 10 años, Francisco con 8 años y Jacinta con 7 años. Se podría decir que eran familiares, ya que Jacinta y Francisco eran hermanos y Lucía era su prima. Los padres de Lucía eran Antonio de los Santos y María Rosa,
y los de Jacinta y Francisco se llamaban Manuel Marto y Olimpia de Jesús. Todos ellos vivían en un pueblecito llamado Aljustrel, el cual quedaba a 2 kilómetros de Fátima, en donde la mayoría de las personas eran pastores o pequeños agricultores. Actualmente en Fátima se encuentra el santuario de la Virgen de Fátima, el cual también es bastante visitado. Pero, ¿cómo eran cada uno de estos pastorcitos? Hablemos primero de Lucía. Se dice que su aspecto y facciones físicas que tenía eran un poco rudas. Su piel estaba requemada por el sol y el aire fuerte de la sierra. Su mirada era un poco ceñuda, sin embargo tenía un corazón de oro, bondadosa y obediente, inteligente y sobre todo muy cariñosa, ya que todos la querían mucho. Lucía nació el 22 de marzo de 1907 en Aljustrel, aldea de Fátima. Aprendió el catecismo con su madre, que se lo enseñaba durante las horas de la siesta en el verano y después de la cena en invierno. Hizo la primera comunión a los 6 años y jamás olvidó lo que le dijo su madre en aquella ocasión. Sobre todo, pide a nuestro Señor que haga de ti una santa. Las mujeres de Aljustrel, cuando iban a trabajar al campo o cuando estaban enfermas, le pedían a Lucía que les hiciera el favor de cuidar de sus hijos pequeños. A Lucía le gustaba mucho ir con sus hermanas mayores a las fiestas, a la vendimia, a recoger aceitunas, sobre todo si había baile. Cuando cumplió los 7 años, sus padres le confiaron el pastoreo del rebaño. En la sierra había muchos pastores, pero ella pronto decidió escoger como compañeros a sus primos, Francisco y Jacinta. Sobre Francisco se menciona que su carita era redonda, ojos castaños, pelo claro y suave, de alma limpia y corazón tierno. Era de pocas palabras, pacífico y condescendiente. Como a todos los niños, a Francisco le gustaba jugar, pero pocos querían jugar con él porque casi siempre perdía. Sus juegos favoritos eran el fito, que es un juego que consiste en poner un ladrillo de pie al que tiras para derribarlo o para quedarte más cerca de él. La maja, que es un juego portugués que consiste en lanzar unos discos en dirección a un palo que se encuentra a algunos metros de distancia para intentar derribarlos. Y las cartas y sobre todo la brisca, el cual es un juego de cartas. Nació el 11 de junio de 1908 en Aljustrel. Él admiraba la hermosura de la naturaleza. Se quedaba atónito de la belleza de un amanecer o una puesta del sol. Amaba la música y se pasaba horas y horas tocando su gaita de caña, sentado en el peñasco más alto del cerro. Quería mucho a los pajarillos, tanto que se cuenta que un día vio a un compañero que tenía un pájaro entre las manos cuando él le gritó: «¡Suéltalo!». Se lo pidió compadecido y triste, pero como el chico se negó a soltarlo, Francisco le dio una moneda para que lo dejara libre. Después, cuando lo vio volar, aplaudiendo alegremente le gritó: «¡Ten cuidado! Otra vez no te dejes apañar». Concluimos con la pequeña Jacinta. Ella era una niña muy bonita de cara, ojos límpidos y vivaces, boca pequeña, airosa en la figura. Era muy delicada y extremadamente sensible, por eso poco le bastaba para enfadarse. Una gran amistad le unía a su prima Lucía. Solo quería jugar con ella. En el silencio de los cerros o de los valles encontraba su lugar favorito para hacer oración. Nació el 5 de marzo de 1910 en Aljustrel. A Jacinta le gustaban mucho las flores y sus ovejitas. A cada una le había puesto un nombre: la paloma, la mansa, la estrella, la blanquita, los nombres más bonitos que conocía. Con los corderitos, todo era una efusión de ternura. Se los ponía en su regazo, los abrazaba y al anochecer, cuando volvían para casa, se los ponía a los hombros para que no se cansaran. Un día,
por el sendero de la sierra de regreso a casa, se metió en medio del rebaño. «Jacinta», le preguntó Lucía, «¿por qué te metes ahí entre las ovejas?» «Para hacer como nuestro Señor, en aquella estampita que me dieron. Él también está así, entre muchas ovejas y con una a los hombros». Nuestros queridos amigos disfrutaban de sus vidas de la mejor manera, pero jamás pensaron que estaban destinados para una misión enorme en sus vidas. Antes de que la Virgen María se les apareciera a los niños pastorcitos, vino a visitarlos un ángel para poderlos preparar, y no solamente los visitó una sola vez, sino fueron 3 veces. No tengáis miedo. No tengáis miedo, soy el ángel de la paz. Orad conmigo. Dios mío. Dios mío. Yo creo. Yo creo. Adoro. Adoro. Espero. Espero. Y os amo. Y os amo. Os pido perdón Os pido perdón por los que no creen. por los que no creen. No adoran. No adoran. No esperan. No esperan. Y no os aman. Y no os aman. Era el año de 1916 y todas las mañanas tempranito los 3 pastorcitos salían con el rebaño y con su merienda. Aquel día los niños habían jugado y el sol apareció triste, cuando un viento fuerte sacude los árboles y los hace levantar la vista. Para ver qué pasaba sobre el olivar, se encamina hacia ellos un joven de una gran belleza y con un gran resplandor. Al llegar a ellos les dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz. Orad conmigo». Y arrodillados en tierra, inclinó la frente hasta el suelo y les hizo repetir 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman». Después, levantándose, dijo: «Orad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y desapareció. Los pastorcitos permanecieron mucho tiempo hincados repitiendo siempre la misma oración, y sus palabras se grabaron de tal manera en su mente que jamás la pudieron olvidar, y siguieron repitiendo la oración hasta que cayeron rendidos. Recordemos que el mundo estaba en guerra y el ángel de la paz vino a pedir las oraciones de los pastorcitos por la paz y les enseña una súplica. La primera parte son actos de fe, esperanza y caridad, y la segunda actos de reparación a Dios y de súplica por los pecadores. La segunda aparición del ángel no fue en el mismo sitio de la primera vez. Fue junto al pozo de la casa de Lucía. En ese día, los niños se encontraban jugando encima del pozo que tenían los padres de Lucía en un huerto llamado Arneiro. De repente, volvieron a ver al ángel que les dijo: «¿Qué hacéis? Orad, orad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofrecer constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios». «¿Cómo nos podremos sacrificar?», preguntó Lucía. «De todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio de reparación por los pecados con el que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraer así sobre vuestra patria. Soy el ángel custodio, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe».
Desde ese momento los pastorcitos comenzaron a conocer quién era Dios y cuánto nos ama, y desde ese momento empezaron a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. La tercera y última aparición, conforme a las notas de la vidente Lucía, con notas del padre Fernando Leite, que la última aparición debió ser en octubre o a finales de septiembre. Pasaron meses después cuando aparece nuevamente el ángel celestial con un sublime mensaje más, en Loca do Cabeco, local de la primera aparición. En cuanto los pastores llegaron allí, inmediatamente se arrodillaron con el rostro en tierra. Comenzaron a repetir la oración que el ángel les había enseñado y la repitieron bastantes veces. Cuando comenzaron a sentir que sobre ellos brillaba una luz desconocida, se incorporaron para ver lo que pasaba y vieron al ángel teniendo en la mano izquierda un cáliz sobre el cual está una hostia de la cual caen algunas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido el cáliz en el aire, se arrodilló con ellos y los hace repetir 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta el ángel, tomó en sus manos el cáliz y la hostia, le da la sagrada hostia a Lucía y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Ya para finalizar, el ángel se postró de nuevo en tierra con ellos y pronunció la misma oración que anteriormente les mencioné y desapareció. Sintieron la fuerza de la presencia de Dios tan intensa que sentía que los absorbía completamente. Lucía declaró muchas veces: pienso que la comunión fue real, porque sintió el contacto de la hostia como en las comuniones ordinarias. En conclusión, era un aviso del cielo que eligió aquellos corazones pequeñitos para manifestar cosas grandes. Y cómo el ángel les trae a los pastorcitos la Sagrada Comunión y les enseña a hacer la comunión reparadora. Después de este precioso acontecimiento, ya no faltó mucho que la Virgen María se les apareciera. Ya no estáis asustados, ¿verdad? No. ¿De dónde es su excelencia? Soy del cielo. ¿Con quién hablas? Con una señora. No veo ninguna. ¿Dónde está? Ahí, en el árbol pequeño. ¿No la estás oyendo? No. Que rece el rosario y me verá. Dice que reces el rosario, Francisco. ¿Qué quiere su excelencia de mí? Te pido que vengas. Me enfocaré solamente en la primera aparición, ya que me gustaría hacer otro episodio adentrado sobre las 6 apariciones de la Virgen de Fátima. Era cerca del mediodía, era un 13 de mayo, pero de 1917. Estaban jugando Francisco y Jacinta en la cima de la ladera de Cova de Iría. De repente vieron un relámpago y se asustaron mucho. «Será mejor que nos vayamos para casa», dijo Lucía. «Puede venir una tormenta». «Sí, vamos», acordaron sus primos.
Empezaron a bajar la ladera, llevando a las ovejas en dirección a la carretera. Al llegar más o menos a media ladera, casi al lado de una grande encina, que una encina es un árbol de tronco fuerte y grueso, con una copa grande, redonda y apretada, y cuyo fruto es una bellota, puede alcanzar los 25 metros de altura, y actualmente la encina donde apareció la Virgen se sigue conservando encima de la capilla de las apariciones, protegida por un enrejado. Bueno, pues en esa encina se comenzó a ver una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, derramando luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesando por los rayos del sol más ardiente. Los pastorcitos se pararon sorprendidos de la aparición. Estaban tan cercas que se quedaron dentro de la luz que la acercaban. Se encontraban a 1,5 metros de distancia, más o menos. Entonces Nuestra Señora les dijo: «No tengáis miedo, yo no os hago mal». «¿De dónde es usted?», le preguntó Lucía. «Soy del cielo». «¿Y qué es lo que usted quiere de mí?». «He venido para pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, cada día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí todavía una 7ª vez». «¿Y yo también voy al cielo?». «Sí, sí vas». «¿Y Jacinta y Francisco?». «También, pero tiene que rezar muchos rosarios». Lucía aprovechó para preguntarle si 2 de sus amigas que habían fallecido hacía poco tiempo se encontraban en el cielo o no. «¿María de las Nieves ya está en el cielo?». «Sí está». «¿Y Amelia?». «Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo». «¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviados, en acto de reparación por los pecados con el que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?». «Sí queremos». «Tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestro consuelo». Por primera vez sus manos, transmitiendo una luz intensa como un rayo luminoso, penetrando en sus pechos y en lo más íntimo de sus almas. En ese momento cayeron de rodillas repitiendo esta oración: «Oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento». Después de algunos momentos, Nuestra Señora añadió: «Rezad el rosario todos los días para conseguir la paz del mundo y el fin de la guerra». Luego empezó a elevarse seriamente, subiendo en dirección al naciente hasta desaparecer en la distancia. En esa misma tarde, los niños se quedaron pensativos. Jacinta de vez en cuando exclamaba entusiasmada: «¡Ay, qué señora tan bonita!». Después de la primera aparición de la Virgen de Fátima, se volvió a manifestar en los pequeños otras 6 veces más, cada día 13 a la misma hora, pero se comenzó a cumplir lo que ella les había dicho, que iban a sufrir mucho, pero continuaron haciendo oración y sacrificios. Como un dato curioso sobre la 7ª aparición, se dice que en la madrugada del día 16 de junio, pero de 1921, Lucía tenía 14 años de edad y pasaba por Cova de Iria para despedirse en su partida al asilo de Vilar en Oporto. Se le apareció Nuestra Señora en el sitio de las apariciones, animándola a desprenderse de todo y entregarse totalmente. Y otro dato que les puedo mencionar es que Lucía fue la única de los 3 pastorcitos que hablaba con la Virgen. Jacinta la veía y la escuchaba, aunque Francisco únicamente la veía.
y escuchaba el mensaje por boca de su hermana y su prima. Pero Lucía podía hablar con ella, ya que iba a tener una misión más grande en la cual iba a ser portadora de su mensaje y de sus secretos. Como les mencioné anteriormente, comenzó el sufrimiento de cada uno de los pastorcitos y asimismo sus sacrificios. Jacinta fue la primera en contar lo que había sucedido. «Madre, hoy vi a la Virgen en la cova de Iría». «Seguramente, hija, eres tú tan santita como para ver a Nuestra Señora», respondió la señora María Olimpia. De igual modo, la señora María Rosa no podía creer a su hija y recorrió a todos los medios posibles para que Lucía afirmase que no era verdad. Un pobre hombre que chanzaba de los pastorcitos preguntó un día a la madre de Lucía: «Entonces, tía María Rosa, ¿qué me dice de las visiones de su hija?». «Yo no sé», respondió. El párroco de Fátima, después de un interrogatorio a los pastorcitos, movió la cabeza y dijo: «Esto puede ser un engaño del demonio». Un día apareció en Aljustrel el alcalde de Villanueva de Ouré. Dispuesto a acabar con todo aquello, consiguió engañar a los niños y llevarlos a la cárcel. Pero los tres se mantuvieron firmes, incluso ante las amenazas con que el alcalde los instigaba. En todos los momentos difíciles, los pastorcitos recordaban las palabras de la Virgen: «Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza». Los pastorcitos tomaron en serio la oración y el sacrificio por la conversión de los pecadores. «Jacinta, ven a jugar», le dijo un día Lucía. «No, hoy no quiero jugar». «¿Por qué?». «Porque estoy pensando que aquella señora nos hizo que rezáramos el rosario e hiciéramos sacrificios». Francisco, después de la primera aparición, había exclamado lleno de alegría: «Oh señora mía, rosarios rezo tantos cuanto queráis». Y muchas veces Lucía y Jacinta lo encontraron escondido detrás de una pared rezando. Había por ahí unos niños muy pobres que andaban pidiendo limosna de puerta en puerta. Un día, Jacinta, al verlos, lanza la propuesta: «Demos nuestra merienda a aquellos pobrecitos». Desde entonces, la merienda de los pastorcitos se redujo a piñones, moras, frutas caídas de los árboles y aceitunas verdes y amargas. En las horas del fuerte calor, la sed era una tortura. «¡Ah, qué bien!», decía Jacinta. «Tengo tanta sed, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores». Y así es como los pastorcitos hacían pequeños sacrificios. Y ya para finalizar con este episodio, ya solo les platicaré sobre el fallecimiento de Francisco, Jacinta y Lucía. El primero que falleció fue Francisco. Cayó enfermo meses más tarde, cuando una terrible epidemia, la gripe neumonía, se extendió por todo Portugal. Durante la enfermedad, Francisco nunca se quejaba. Contento de sufrir por la conversión de los pecadores, aceptaba todas las medicinas que le daban, incluso las más amargas. Sus padres creían que conseguiría superar la enfermedad, pero Francisco continuamente repetía que la Virgen no tardaría en llevárselo. «Estoy muy malito, Lucía, ya me falta poco para ir al cielo». «Entonces, escucha, no te olvides de pedir mucho por los pecadores, por el Santo Padre, por mí y por Jacinta». Poco después, el pastorcito se confesó y al día siguiente hizo su primera y última comunión. Eran las 10 de la mañana del 4 de abril de 1919. Francisco dice a su madre: «Mire, madre, qué luz tan bonita, allí, al pie de la puerta». Era la hermosa señora de Cova de Iría que venía a buscar a su pastorcito. Después de la muerte de su hermano, Jacinta pasaba horas y horas con una gran tristeza. Se le abrió un absceso al lado izquierdo que la hacía sufrir mucho y que ni dormir la dejaba.
A primeros de julio de 1919, el señor Marto la llevó al hospital de Vila Nova de Urem. El tratamiento no dio resultado alguno y volvió a casa a finales de agosto. La niña se consumía cada día más. Lucía la visitaba con frecuencia. «Lucía, ¿comulgaste hoy?» «Sí, he comulgado». «Entonces, ven aquí, junto a mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido. Me falta ya muy poco para ir al cielo. Tú te quedas para decirle a la gente que quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María». Un médico de Lisboa convenció a los padres para que la llevaran a la capital, donde sería tratada e internada en el hospital de Estefanía. Fue sometida a una operación, pero no hubo mejoría. «¡Ay, Nuestra Señora!», era su único lamento. Y otras veces: «Paciencia, todos debemos de sufrir para llegar al cielo». Llegó el día 20 de febrero, hacia las 6 de la tarde. La pequeñita comenzó a sentirse muy mal. Pidió recibir la Sagrada Comunión. A las 10:30 de la noche, suavemente y sin agonía, el alma de la pastorcita dejaba este mundo y entraba triunfante al cielo. Lucía, deseando una vida de mayor recogimiento para responder al mensaje que la Señora le había confiado, ingresó al Carmelo de Coimbra, Portugal, en 1948, donde se entregó más profundamente a la oración y al sacrificio, y tomó el nombre de María Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón. En este lugar falleció el 13 de febrero del 2005. Sus restos reposan en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en el Santuario de Fátima, desde el 19 de febrero de 2006. Los hermanos Francisco y Jacinta fueron beatificados por el Papa San Juan Pablo II el día 13 de mayo del 2000, y el 13 de mayo del 2017 fueron canonizados por el Papa Francisco. Sobre la beatificación y canonización de Lucía se abrió en 2008, 3 años después de su muerte, luego que el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, concediera una dispensa para el periodo de espera de 5 años que normalmente requiere. Se recopilaron más de 15,000 cartas, testimonios y otros documentos durante la fase diocesana de su causa, que concluyó en 2017. Pero también se dice que el proceso se ha detenido, ya que la Madre Sor Lucía escribió muchos libros y documentos, los cuales siguen en estudios e investigaciones. Esperemos que en algún momento se pueda llevar a cabo su beatificación y canonización. Hay que orar mucho por esa causa. Así es como llegamos al final de este episodio dedicado a Nuestra Señora de Fátima. Espero que les haya gustado. Ahora comprendemos por qué el canto de la Virgen de Fátima se dirigía a esa fecha en específico. En mi opinión personal, es una historia bastante bella y hermosa, y observamos la valentía y la fe de estos pequeñitos hacia Dios y al Inmaculado Corazón de María. Si notan, el único deseo de Nuestra Señora que nos pide a nosotros es que recemos el Santo Rosario con amor y fervor, ya que es la única arma que tenemos para pedir por la paz del mundo entero. Si a ustedes les gusta ver películas católicas sobre santos y sobre las apariciones marianas, les recomiendo una película que se llama El Milagro de Nuestra Señora de Fátima. Es del año 1952 y está disponible en YouTube. Y hay otra que se llama La Virgen de Fátima, que es un poco actual, se podría decir, e igual está disponible completamente en YouTube, y ambas películas son hermosas. Aprovecho también para felicitar a todas las personas que llevan el nombre de Fátima. En verdad que deben de estar muy felices y orgullosas de tener este hermosísimo nombre. Déjenme en los comentarios, por favor, ¿sabían un poco más sobre las vidas de los pastores? ¿Qué opinan sobre esta aparición mariana? ¿Ustedes rezan el Santo Rosario diariamente? ¿Y qué otros datos conocen que no haya mencionado sobre la Virgen de Fátima o de los pastorcitos?
Estaré muy atenta leyendo y respondiendo sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada comentario es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchen en Spotify. En YouTube, Twitter y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez. En Instagram como podcast-gc y en TikTok como Podcast GC. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.